invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Jorge, siempre un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y vamos con este repaso que hacemos cada 3 meses de la economía global, de los mercados, globo temperatura. Empezando en Estados Unidos, bueno, ¿cómo enmarcas? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la foto? Bueno, estamos viendo, no solo en Estados Unidos, sino que creo que en todo el mundo, una continuación de este proceso de normalización, tratando de volver a un escenario en donde, digamos, seguimos conviviendo con este nuevo virus como algo endémico. Tenemos porcentajes de vacunación que continúan mejorando, que continúan permitiendo que la economía vaya lentamente normalizándose, pero es un proceso, ¿no? O sea, está tomando tiempo, hay cierta politización de todo este proceso también, y el proceso está generando fricciones en muchos de los sectores de la economía, que está teniendo ciertas consecuencias en algunos de los ajustes, ¿no? Pero en términos generales esperamos una continuación de crecimiento, un ciclo que todavía es expansivo para el 2022 y también seguramente para el 2023, pero que se parece más a una tendencia de largo plazo y no vamos a volver a ver estos números que vimos en el 2021 en términos de crecimiento. Yo mencionaba, Jorge, en la introducción, ese segundo trimestre aquí en Estados Unidos especialmente, bueno, fuerte en crecimiento, que luego se ha venido atrás por el tema de, sobre todo, la variante Delta. Pero ahora existen expectativas fuertes de que el siguiente trimestre, el cuarto trimestre en el que ya estamos, compense y mantenga una media alta de crecimiento. ¿Vosotros qué estáis viendo para este próximo último trimestre del año? Tenemos una perspectiva parecida también, de mejora con respecto al trimestre anterior. Como bien mencionas, hubo una desaceleración que se generó un poco por la aparición de la variante Delta, pero es algo temporario, ¿no? O sea, la economía va a seguir adelante, el consumidor está relativamente bien, las corporaciones están aumentando sus gastos en inversión, pero bueno, o sea, todo este proceso incluye también, o sea, por un lado tenemos al sector privado y al sector corporativo funcionando relativamente bien, pero el sector público va a estar retirando gradualmente el estímulo tanto fiscal como monetario que presentó durante el 2020 y 2021, ¿no? Entonces va a haber un rebalanceo de todo esto que nos va a llevar a una tendencia de largo plazo más sostenible. Ahí hay todavía muchas incógnitas. Una de ellas, quizás la más polémica o la que se habla más, es el tema de la inflación, que la citaba también yo rápidamente en la introducción. Bueno, para algunos el tema está muy politizado, obviamente, porque es la espada con la que se puede clavar más o se puede agujerear más la política económica del actual gobierno, pero parece que hay una mayoría de analistas que ven que un tema transitorio ahí, aunque hay signos, hay una parte claramente que no va a ser tan transitoria. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Sí, en términos generales tenemos esa misma perspectiva. O sea, estamos viendo muy fuertes distorsiones generadas por la salida de la pandemia y este intento de normalización. La demanda agregada se reactivó mucho más rápido de lo que la oferta pudo responder, y estamos viendo un poco ese resultado. Mercados en Estados Unidos, ¿cuál es vuestra visión? En general seguimos constructivos desde la perspectiva de que mayor crecimiento económico va a generar mayor crecimiento de utilidades, y esto debería continuar apoyando, soportando las valuaciones. Ahora, evidentemente, hay mucho descontado, ya inclusive de lo que puede ser esta ganancia de utilidades para el 2022, y siempre existe la posibilidad de algún tipo de corrección, pero estructuralmente deberíamos esperar precios de los mercados accionarios mayores en el 2022,
a medida que la economía continúa creciendo. En este bloque Asia-Europa, bueno, por empezar en Asia y en concreto en China, lo primero que tengo apuntado aquí es el tema de la reducción del sector inmobiliario, ¿no?, que está llevando a cabo China y que para muchos analistas es una amenaza al crecimiento del próximo año. A algunos les preocupa más que a otros. ¿Cómo creéis que se va a producir ese proceso que desde luego también está en marcha? Como decías tú, estamos en un momento de muchos procesos en muchas economías y en China el tema de ir achicando o haciendo más pequeño su sector inmobiliario está claro que está ahí. ¿Cómo veis ese tema? Sí, o sea, creo que estamos viendo un ajuste, eh, creo que de alguna forma inevitable de lo que habían sido excesos durante muchos años de inversión digamos, de capital destinado hacia el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es uno de los sectores más importantes de la economía china. Si sumamos, digamos, todo ese impacto, puede llegar a ser algo así como el 25% de la economía, lo que obviamente es preocupante desde la perspectiva de decir, ok, si estamos esperando un ajuste de ese sector, va a tener un impacto sobre la economía en general. El gobierno chino está, digamos, dejando que este ajuste de precios, digamos, se realice, pero creo que sería difícil pensar que va a dar un paso al costado de manera completa, ¿no? O sea, es un objetivo del gobierno dejar que se desinfle esta burbuja del sector inmobiliario, pero también tienen como objetivo un nivel de estabilidad y de crecimiento que va a requerir que en algún momento del año que viene comiencen a aplicar ciertas políticas de estímulo mucho más generales, no necesariamente específicas al sector de inmobiliario, pero que amortigüen un poco este golpe. Europa, ¿cómo va a estar Europa que estáis viendo? ¿Cuál es la globotemperatura en este momento de Europa? Incluido ese factor de lo que pueda influir cierta ralentización en China. Y Europa en el margen va a ser arrastrada un poco por esta desaceleración en China. Pero de vuelta, esto no presenta un escenario apocalíptico de crisis. Es un ajuste de expectativas, es una desaceleración con respecto a lo que se esperaba originalmente. Digamos, distintas economías lo van a sufrir con distinta magnitud. Hay economías como la economía alemana, por ejemplo, que tiene un sector externo ligado a China muy fuerte, tanto de importaciones como de exportaciones. Lo estamos viendo también con todo el tema de commodities por el lado del precio del gas. O sea, hay unas relaciones muy estrechas entre Europa y China en una gran cantidad de sectores que hacen que Europa va a sentir algo de ese impacto. De ese impacto, aunque como dices muy bien, yo tengo aquí los datos de Conference Board de crecimiento y son 5% para el 21 y 4,1 para el 22, que dices, bueno, pues sí, eso no, en fin, se corregirá quizás, pero son buenas expectativas. América Latina, ¿qué hay que decir? Y América Latina es una de las regiones, creo que tiene una expectativa un poco complicada por los próximos años. Obviamente, está teniendo un performance bastante bueno saliendo de la pandemia. Los procesos de vacunación han sido bastante rápidos y agresivos, un poco era lo que esperábamos para este cuarto trimestre. Y en términos de actividad está tratando de normalizarse, pero están sufriendo obviamente los shocks de precio de commodities, de precios de energía más altos, por el lado de comida también. Entonces, el efecto inflacionario también ha sido muy evidente. Y la dinámica monetaria de estos países es muy distinta a la de Estados Unidos. Estos son bancos centrales que, por su historia, por la incertidumbre, operan en un esquema en donde tienen que reaccionar relativamente rápido a los cambios de expectativas inflacionarias. Y eso es un poco lo que están haciendo. Entonces,
tenemos bancos centrales de los países desarrollados que todavía están muy cautelosos en términos de subir las tasas, pero en Latinoamérica ya hemos comenzado procesos de suba de tasas de interés que tienen un efecto de frenar el crédito, de frenar el consumo, y todo esto está pasando en un periodo en donde la pandemia, con distintos grados, resultó en toma de decisiones desde la perspectiva fiscal, que han resultado en aumentos de déficit, aumentos de stock de deuda, y todo esto se combina con el aumento de la inflación y el aumento de tasas de interés y genera un cóctel que coyunturalmente es un poco complicado. Y a eso le tenemos que sumar los procesos eleccionarios en algunos de estos países. Chile tiene ahora elecciones en el mes de noviembre, y tenemos también elecciones obviamente en Colombia y en Perú, en Brasil el año que viene. Entonces hay un nivel de incertidumbre muy alto. Los mercados están descontando en gran medida mucha de esta incertidumbre. Las monedas y los mercados de acciones están muy, muy deprimidos, muy retrasados con respecto al resto del mundo. No han aprovechado la suba de precio de los commodities. Son economías que, a pesar de estar recuperándose, la recuperación para el 2021, la desaceleración en el 2022, va a ser bastante más marcada que en el resto del mundo. Y eso está preocupando obviamente a los mercados. Bueno, pues nos vamos a tener que ir enseguida. Antes de irnos, aunque luego temperatura es lo que está ocurriendo, te pido un poquito de bola de cristal. Cuando estemos hablando en 3 o 4 meses de esto mismo, ¿de qué estaremos hablando, tú crees? ¿Qué será? ¿Continúa ese proceso todavía que mencionabas, que estamos en la mayor parte de lugares del mundo, o estará la cosa un poquito más asentada? Yo creo que las distorsiones inflacionarias en 3 o 4 meses todavía las vamos a tener. Deberían comenzar a atenuarse a medida que por lo menos la Reserva Federal comienza a retirar algo de liquidez, o a reducir el exceso de liquidez, más vale, a través del tapering. La suba de tasa de interés de los bancos centrales en Latinoamérica debería también tener un impacto de desaceleración. Ahora, hay que ver cómo reacciona con toda esta moderación de retiro de estímulo, o a qué velocidad reacciona la demanda y qué efecto tiene eso sobre los precios de los commodities. Y de vuelta, ese círculo que se autoalimenta, digamos, sobre la inflación, ¿no? 3 o 4 meses es difícil, obviamente, de decir. A mí se me ocurre que por ahí no es demasiado distinto a lo que estamos viendo hoy, pero sí creo que a partir de fines del primer trimestre, segundo trimestre, creo que podemos empezar a ver una mejora un poco más marcada de esta dinámica de moderación y desaceleración que tenga un impacto más positivo sobre la inflación. Bueno, pues Jorge, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía. Un placer, muchas gracias. Pues Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que además de la versión que están viendo estándar de Globo Economía, estamos en versión audio, el podcast de Globo Economía, disponible en cualquier momento que ustedes quieran oírlo, del día o de la noche.